sé lo que has pensado tú, quizás alguno se ha sentido sorprendido. Yo digo que el arte no es propiedad del diablo, ¿no es cierto? ¿Tú crees eso, que es propiedad del diablo el arte? No. Podemos decir con toda nuestra voz que no lo es, que el arte es propiedad de Dios. Y que lo que tenemos que hacer en esta hora es rescatarlo para la iglesia. Así que yo te animo a mirarlo en este sentido y en este aspecto. Yo iba en esta noche, y lo voy a hacer, iba a denunciar la estrategia del diablo. Creo que en la decir hay luz. Y esa luz te ayudará a analizar tu propia situación delante de Dios. Y puede ayudar también a la iglesia en Lima. Creo que esta palabra me fue dada proféticamente. Y así la voy a compartir, con la introducción de que esta palabra me juzga a mí primero y me coloca delante de el rostro del Señor. Lo que voy a compartir es para mí en primer lugar, y luego voy a dejar a tu propia conciencia y a la voz del Espíritu Santo para que tú tomes lo que el Señor te diga que es para ti. Hemos hablado del amor de Dios, hemos hablado que Dios es amor, y hemos dicho que nuestra mayor responsabilidad es amar a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, al final del capítulo, dice que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y hace una lista, una mención. En esa mención incluye a los principados, a las potestades, ni ángeles, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero yo quiero decirte que sí hay algo que nos puede separar de Dios. No voy a leer los pasajes para redimir el tiempo, pero el apóstol Juan en su primera epístola dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Da una definición clara, sin otro rótulo, sin otra posibilidad, sin agregados. Aquel que es hijo de Dios no practica el pecado. Y agrega, porque el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y todo aquel que peca no es de Dios, sino que es del diablo. Y aquí hay una regla, una contraseña para descubrir quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Porque podrá haber muchos disfrazados de hijos de Dios. Y nuestro discernimiento deberá palpar la presencia del pecado en sus vidas. Porque aquel que es de Dios no peca. Y la iglesia de hoy necesita esta voz profética clara, que suene como trompeta, que ruja como león y que le diga fehacientemente que no hay lugar para el pecado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desde los comienzos de la renovación, lo que nosotros llamamos la renovación, Dios nos dio dos textos clave de la Escritura. Uno está en Hechos capítulo 2, que ustedes lo conocen, donde Pablo, tomando al profeta Joel, describe el hecho portentoso del derramamiento del Espíritu Santo. Y luego, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí el apóstol Pablo habla de estos días.
En los dos párrafos, la introducción es en los postreros días. En los postreros días dice Dios, yo derramaré mi espíritu. Aleluya. Pero Pablo también dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia religiosa, pero que negarán la eficacia de la misma. Y yo quisiera en este contexto hablar de dos realidades que nosotros que estamos viendo con nuestros ojos y que esta danza graficó. Yo quiero comenzar por la señal positiva, la buena noticia, aquello que alegra nuestro corazón y hoy nos ha excitado y nos ha hecho bailar y rugir y aclamar a Dios y enfrentar al diablo. En este tiempo Dios está derramando el Espíritu Santo, aleluya. Y le hemos visto obrar en esta danza, quitando el velo, poniendo colirio en los ojos, trayendo revelación y purificando la iglesia. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Lo mismo que vimos aquí. Está preparando la novia de Cristo. Amén. La iglesia todavía no es la esposa de Cristo, es la desposada, como María, cuando estaba casada con José, pero todavía el matrimonio no se había consumado. Yo creo que en este tiempo, cada día más, Dios va a grabar a fuego en nuestro corazón la figura de la iglesia como esposa. Hemos hablado mucho de la iglesia como pueblo, como familia, como casa de Dios, como templo, pero este es el día de comenzar a vislumbrar la esposa de Cristo. ¿Y saben lo que está haciendo el Señor? Yo me acordaba al ver las hermosas hermanas vestidas de blanco, de mi ceremonia de casamiento. Cuando en un lugar como este yo estaba sentado donde está Crispín ahora, y dándome vuelta hacia atrás yo vi venir a la que era mi novia, toda vestida de blanco, símbolo de pureza, de virginidad, de ofrenda valiosa, de algo que se ha guardado como un tesoro para su esposo. Y yo estoy viendo a la iglesia como una esposa virgen, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante a la cual Cristo desea con todo su corazón, y aún el Espíritu Santo lo dice, la anhela celosamente, esperando el día glorioso de las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Así que parto de esa realidad, porque aunque vamos a mostrar cosas negativas, yo quisiera ponerlas en este marco real, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y que aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¡Aleluya! Pero hay un hecho paralelo y opuesto al que hemos señalado, en el cual me voy a detener, pero siempre con este concepto de victoria, de gloria para Dios, porque todo esto que ocurrirá y ocurre es para gloria de Dios y para mayor derrota del diablo. Pablo le dice a Timoteo en los postreros días, en estos días, habrá un incremento del pecado, un avance del pecado. Esa es una de las señales del diablo. Esto no nos debe tomar por sorpresa. ¿A ti te sorprende? ¿Te sorprende que avance el pecado? Si te sorprende es porque no has leído la Escritura, porque no estás consciente de la profecía, porque no la has investigado. Y por eso yo creo que este es un drama de la iglesia. Muchos en la iglesia no saben lo que está sucediendo a su alrededor. Es como ir a pelear sin estrategia, sin conocer las armas del enemigo, sin saber cómo él opera. Pero Dios nos ha dado en su palabra la profecía más segura para que podamos discernir los tiempos. Así que una estrategia del diablo
es incrementar el pecado. El Señor Jesús dice en Lucas 17, versículo 26, en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para mí, entre otras cosas, el Señor está describiendo que en esta generación y en las que vienen por delante habrá un incremento del pecado que aún tocará a la iglesia. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. A mi juicio está describiendo, al usar el término amor, a la iglesia, a ti y a mí, donde esta infección, esta corrupción, este avance del pecado aún salpicará, si puede, a los escogidos de Dios. El Señor Jesús, hablando de este tiempo, y ojo que yo no estoy diciendo que mañana viene Cristo o esta noche a las 12, o que no vayamos a cenar porque ya no hay tiempo para eso. Creo que al decir los últimos días, estoy hablando de esta dispensación del fin, de la cual nosotros participamos hoy. El Señor Jesús, yo no voy a leer la cita, dice que los tiempos del fin, este tiempo, serán similares a los de Noé y a los de Sodoma. Mira, él podría haber buscado cualquier otro periodo histórico, pero justamente hace referencia a los días de Noé y a los días de Sodoma. Y de los días de Noé dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y dice de Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. El Señor Jesús agrega que como en los días de Noé y como en los días de Sodoma, los hombres iban a comprar, a vender, a casarse, a vivir una vida materialista, hedonista, que va a ir en pos de las cosas materiales y de la búsqueda de la satisfacción de sus instintos, teniendo como única meta en la vida el placer. Eso se llama hedonismo. Y yo te pregunto, si en esta descripción, al leer el diario de esta mañana, si esta noche vas a tu casa y escuchas un noticiero de televisión, esta descripción no cabe bien en la sociedad contemporánea. ¿Sí? En 2 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo da una lista de pecados. Y cuando yo meditaba ardiendo en mi corazón sobre estas cosas, el Señor me dice, esta lista de 2 Timoteo capítulo 3 es la misma de Romanos 1:29. Yo lo dejo para que tú lo busques. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? En Romanos 1:29, parte de ese capítulo y el capítulo 2, el apóstol Pablo habla del pecado del hombre pagano, gentil, y habla del pecado en el hombre judío. En Romanos 1:29 da la lista de pecados del hombre pagano, del hombre gentil. Es la misma de los últimos tiempos. ¿Saben lo que para mí significa? Yo voy rápido, podría detenerme más, pero el tiempo me corre. Quisiera que entiendas lo que significa esa similitud entre los pecados del hombre pagano, gentil, del hombre griego. Y la lista de 2 Timoteo capítulo 3 es que para mí el apóstol Pablo está preanunciándonos que nosotros vamos a asistir en estos tiempos a una paganización de la cultura, a una recaída en el paganismo, con sus instintos bestiales, su sensualidad, su amor al pecado. Así era el mundo griego, así era el mundo gentil. Y yo te animo a buscar en la Escritura esta lista de pecados y ubicarlos primero en tu propia vida y luego en tu vecindario, en esta nación y en lo que llamamos el mundo occidental, mal llamado cristiano. Estamos viviendo en este tiempo, por eso dije que iba a hablar proféticamente, en una sociedad post-cristiana. Post-cristiana quiere decir después del cristianismo.
En un sentido, la iglesia influenció al mundo y el mundo influenció a la iglesia, como esta danza nos graficó. Por eso en nuestras constituciones, creo que en Perú es igual que en Argentina y será lo mismo en Brasil y en Chile. Las constituciones que dieron origen a nuestra independencia tomaron como base para el plano ético, moral de la conducta humana la palabra de Dios y legislaron sobre el adulterio, sobre la homosexualidad, sobre la fornicación, teniendo en cuenta la palabra de Dios. Pero en esta recaída en el paganismo, en esta recaída en el humanismo, los hombres pecadores que no soportaban más el yugo de Cristo, como dice el Salmo 2, rompieron las cadenas y no quieren saber más nada con la ética, la moral de la palabra de Dios. Y por eso cada día más, este es el proceso que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Cada día más las leyes apuntan a quebrar la moral cristiana. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que no tiene moral, una sociedad amoral, que al descreer de Dios, al decir que no hay nada encima que pueda legislar, establece que el hombre es el patrón de la moral y que todo lo que gusta en un momento dado será legalizado, será dicho que es bueno. Y Dios dice, ay de lo que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Voy rápido. Estamos viviendo en una sociedad pagana. Pagana porque sigue el pensamiento griego, porque sigue la filosofía humanista en sus distintas expresiones. Pero también digo, estamos viviendo en una sociedad babilónica. ¿Qué quiero decir con esto? Babilonia era muy particular. En Babilonia el emperador, los reyes, los capitanes del ejército no movían un dedo, no planeaban ninguna estrategia sin consultar a los magos, a los hechiceros y a los adivinos. Por eso en la corte de Babilonia había magos y hechiceros a disposición de los reyes, de los que estaban en eminencia. Y díganme hoy, si eso no es real en el mundo contemporáneo, donde los políticos, los empresarios, los que están en el poder, los artistas, para tener más fama o más sabiduría o más poder, en lugar de recurrir a Dios, recurren a los magos y a los hechiceros. Ojo que el diablo no tiene toda la culpa. El hombre siempre ha sido cómplice del diablo. Y estos hombres, por su afán de lucro, de poder y de gloria, no vacilan en poner naciones enteras a los pies del diablo. Una sociedad sodomita como figura de la impureza sexual que vemos a nuestro alrededor. Fíjense ustedes que por siglos el atributo de la mujer fue siempre el escote, ¿no es cierto? Permítanme hablar con cierta libertad, nadie se escandalice. Cuando veíamos una película de 1800, veíamos una mujer muy tapada en los pies, pero con un gran escote. ¿Vieron alguna vez una cosa así? Y eso estaba mal, pero por lo menos conservaba algo de natural. Hoy por los medios de comunicación, a través de los modistos y de los creativos de propaganda, la tendencia es a convertirnos a todos en homosexuales. Por eso hablamos de moda unisex. Por eso el símbolo sexual, por lo menos en Argentina, es la cola. Una sociedad sodomita. Ahora, lo que decimos y digo, ¿es esto casualidad? ¿Es una evolución de los tiempos? ¿Es un hecho que se tenía que dar porque estamos en una sociedad tecnológica que abandonó los tabúes del pasado? Yo digo no. Esto no es casualidad, sino que detrás de esto que ocurre hay una intención, hay una estrategia, hay un plan preconcebido y orquestado. Y ahora sí, Satanás, te voy a sacar la careta y voy a actuar proféticamente denunciando la estrategia de Satanás.
¿Sabes lo que Satanás está haciendo? Diablo inmundo, lo que estás haciendo. El diablo está destruyendo, oye bien, la conciencia de pecado. La está destruyendo en el mundo y en la iglesia. Permítanme ir más adelante. Más grave que pecar es no tener conciencia de pecado, es no poder discernir el bien y el mal, es no poder recibir en el interior el impacto del pecado en nuestra vida. Una persona que no tiene conciencia de pecado, no tiene un sistema inmunológico que le permita resistir el virus. Parte de la denuncia es la siguiente. En una reunión que tuvimos hace poco, mientras alabábamos, el Señor me mostró algo que yo había visto muchas veces en mi trabajo. Me mostró el movimiento de un virus o de una bacteria en un caldo de cultivo. Yo había visto esto al microscopio en mi trabajo muchas veces. Y yo no entendí lo que el Señor me mostraba. Tuve esta imagen de virus moviéndose por allí, desplazándose en medio de este líquido. Y me vino también la palabra virus. Al otro día, hablando con algunos pastores, contándole esta visión que había tenido, uno de los pastores se da vuelta y me dice: la iglesia está enferma. Y en ese momento, al oír esa palabra, comprendí lo que el Señor me había mostrado. Mira, así como hay un SIDA en el cuerpo, un SIDA que está suelto por el mundo, virus que están sueltos por el mundo afectando el cuerpo humano, hay un SIDA espiritual que está siendo usado por el diablo a través de estos demonios virus. Así le llamaban los magos del pasado a cierto tipo de enfermedades que no podían clasificar, demonios, virus. Yo digo, qué buena descripción, un SIDA espiritual que está quebrando nuestro sistema inmunológico. Saben que el SIDA no mata, ¿no es cierto, doctor? El SIDA no mata. El SIDA no pone un tumor en tu cabeza, o te deshace el hígado, o te deja sin corazón. El SIDA lo que hace es quitar tus defensas. Y después cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier problema termina matándote. Algo que no pasaría si tú tuvieras un sistema inmunológico. La iglesia de hoy ha perdido su sistema inmunológico. No tiene conciencia de pecado. El hombre moderno no tiene conciencia de pecado. Y por eso está inerme, yerto, presa del diablo. Oh, que tú puedas entender lo que esto significa. Yo creo que ha llegado la hora en que redefinamos la conciencia. ¿Tú sabes que hay una conciencia? Porque algunos, yo no sé si saben que hay una conciencia ya en esta confusión. Pero la Biblia dice clarito que todo hombre que viene a este mundo tiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios en nuestros corazones que nos hace asentir, aprobar la ley moral y que pone en nosotros el impulso del rechazo hacia el mal y hacia el pecado. Y aquel que no tiene esa conciencia despierta y viva ha perdido su señal de alarma, no puede distinguir lo bueno de lo malo y menos precaverse ante el ataque del enemigo. Por eso debemos nosotros los cristianos enfatizar la necesidad de tener una conciencia despierta en este tiempo, que pueda avisarnos dónde viene el enemigo y que pueda actuar contra él cuando se manifieste en nuestra vida. Esta conciencia nos sirve para tener un juicio sobre lo que es recto, pero también nos da el impulso para hacer lo bueno. Y al mismo tiempo nos da repugnancia hacia lo malo. Y aquí quisiera detenerme. ¿Qué sientes cuando miras un programa de televisión donde la moral es atacada?
donde el pecado es ofertado, donde la sensualidad cubre todo. Hay en tu corazón rechazo, sientes en lo profundo de tu alma que no estás de acuerdo con eso. Allí hay una manera de chequear el estado de nuestra conciencia. Si tú te puedes quedar allí delante, alimentándose con esa lujuria, como dijo hoy nuestro hermano Cristian Romo, es que estás enfermo de sida espiritual, es que tu conciencia se ha dormido. Está corrupta y ya no puede detectar lo que es bueno y lo que es malo. Y yo te digo, hermana, hermano, estás en peligro de muerte. Dios no lo permita. Saben, esta conciencia está sujeta a desarrollo. Y esto puede ser para el lado positivo como para el lado negativo. Nosotros ignoramos mucho de la conciencia, pero el diablo sabe mucho. Y por eso él está trabajando en la conciencia. La está durmiendo, la está educando al revés, para que no actúe a favor de Dios y responda a los planes que él tiene. Esta conciencia es el factor regulador de la vida cristiana. Pablo hace continua referencia a esto y dice: yo procuro servir a Dios con limpia conciencia. Procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Y para que haya ausencia de pecado, para que haya santidad y pertenezcamos a Dios, debe haber de parte nuestra un chequeo continuo de la conciencia. Ahora yo te pregunto, el Señor quizás te pregunta, ¿cuánto hace que no examinas tu conciencia? Es una pregunta interesante. Yo creo que no deberíamos irnos a dormir ninguna noche de nuestra vida sin chequear, examinar, chequear se dice aquí también, ¿no? Examinar nuestra conciencia. La conciencia es como la caja negra de los aviones. ¿Vieron la caja negra de los aviones? Es un aparato que registra todo, la parte eléctrica, el combustible, lo que habla el piloto, y es un aparato construido para que si hay explosiones, si cae en el fondo del mar, si choca con una montaña, si lo golpean con algo, ese aparato es indestructible. Y es lo que recogen después de un accidente y sirve para saber qué es lo que pasó. Así es la conciencia en tu vida, hermano, hermana. Por más debilitada que esté, por más que la hayas sometido a golpes, explosiones, a fuego, a agua, desde lo profundo del mar, seguirá hablándote a favor de Dios y en contra del pecado y seguirá denunciando al diablo. ¡Aleluya! Y mira, si no examinas tu conciencia, no busques ayuda afuera, nadie te la dará, porque el Señor te ha puesto ese sistema inmunológico adentro tuyo para defenderte contra el pecado y el diablo. Oh Señor, danos luz sobre este tema. La verdad, me da bronca, así decimos en Argentina, me da bronca que el tiempo me corra, me embarulla. Tengo tantas cosas adentro de mi alma que quiero denunciar a ese diablo inmundo que tanto daño nos ha hecho. Te doy esa recomendación. ¿Quieres ser santo? Examina tu conciencia. Tú no necesitas que yo denuncie el pecado, tu conciencia lo tiene registrado. Lo que tienes que hacer es oírle la voz. Sacar la flor de piel otra vez para que ella te hable a favor de Dios. Permítanme hablar de distintos estados de conciencia. Sabes que en la iglesia hay distintos estados de conciencia. La Biblia habla de una conciencia pura.
¿Cuál es la conciencia pura? Es la conciencia libre de obras muertas, la que ha sido lavada por la sangre de Cristo, la que no acusa recibo de pecado porque ha sido limpiada por el Señor. ¡Aleluya! Y esa es la conciencia que Dios quiere que tengamos. La de Pablo, una conciencia libre de ofensa. Pero quisiera referirme a la conciencia débil. Hay muchos que tienen conciencia débil. Dice la Escritura, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Quisiera hacer esta relación, habituados a pecar y conciencia débil. Yo entendí muchas cosas con esta luz. Entendí por qué algunos que se habituaron cayeron muy bajo en su hábito y se pervirtieron. Y vez tras vez, día tras día, consumaron el pecado, fueron debilitando su conciencia, de tal manera que es hoy apenas una lucecita. Yo nunca entendía por qué, trabajando con algunos drogadictos serios, no aquel que probó una vez, sino el que por años llevó este pecado y cayó muy bajo. Una vez desintoxicado, aún reconociendo a Cristo, bautizado, aún recibiendo el Espíritu Santo, por lo menos desde afuera, porque en el fondo solo el Señor conoce los que son suyos. Pero notamos que algunos de ellos no los podíamos dejar solos. Había que ser una sombra en su vida. Había que tenerlos continuamente cercanos a la iglesia. Cuando iban a su hogar, cuando salían a la calle, cuando se exponían a la tentación en el mundo, volvían a caer en pecado. Y la razón es porque el diablo debilitó tanto su conciencia que ya no tienen noción ni capacidad para resistir el mal. Y creo que la iglesia debe prepararse en el futuro para tener algunos cristianos de burbuja. ¿Saben lo que es eso? Cuando alguien nace sin sistema inmunológico, yo vi una película, una documental de un niño que había nacido sin sistema inmunológico y vivía en una burbuja. Vivía dentro de una atmósfera inerte, no podía salir afuera porque se moría. Y nosotros que estamos pensando en Argentina, en nuestra comunidad, en hacer ciudades de refugio, una gran burbuja, para retener estos hombres que van a venir, mujeres también, tan golpeados por el pecado y el diablo, que vamos a tener que hacerlos de nuevo. Parirlos de nuevo, crear conciencia en ellos. Y crear conciencia en una persona después que la ha perdido no es una tarea fácil. No es una tarea fácil y vamos a tener que luchar mucho contra el diablo en esta área. Permítanme ir rápido. Hay una conciencia contaminada, es aquella que está corrompida, adulterada, cambiada, que ya no responde al modelo original. Y si hay algo que ocurre en el mundo de hoy es que la conciencia está corrompida. Pero lo que es más grave, la Biblia habla de una conciencia cauterizada. ¿Sabe lo que es una conciencia cauterizada? Es cerrada a fuego. Todo lo que hay adentro no sale afuera. Esa conciencia no impresiona más. No habla más a favor de Dios. Y hablando de los que tienen conciencia cauterizada, la Biblia dice, Pablo lo dice, que no vacilan en tener apariencia de santidad, vestidos de una religiosidad falsa, y no vacilan en engañar a otros, en caer en doctrinas de demonios y en espíritus de engaño. Ahora fíjate, nosotros hablamos del diablo afuera de la iglesia. Yo te estoy hablando del diablo adentro de la iglesia. Hoy le pisamos la cabeza al diablo. Yo muchas veces le pisé la cabeza. En mi espíritu guerrero le puse la cabeza al diablo abajo. ¡El diablo te pisa la cabeza! Y una vez en Condarco, allí en Buenos Aires, yo estaba pisándole la cabeza.
y el diablo estaba en la otra punta, ¿no? Yo no sé qué estaría pisando yo, pero estaba del otro lado. Y desde allá me hacía... ¡Oh! Yo me indigné. Digo, ¿cómo acá estamos todos los hermanos y atamos a medio mundo ese día? Creo que no quedó nadie sin atar, ningún demonio. Y yo tuve esta visión. Casi puedo decir que el diablo me habló. Y me dijo, yo no me preocupo. Griten todo lo que quieran. Que antes de fin de año, uno de vuestros líderes va a caer en pecado. Y ustedes van a ser avergonzados. Y sabes, yo tendría muchas ganas de decir, eso no ocurrió. Y que ustedes aplaudan y juntos pisarle la cabeza al diablo. Pero tengo que decirte, desgraciadamente, que antes de fin de año, eso ocurrió. Mientras haya pecado en la iglesia, por más que gritemos, tiremos boleadoras, los indios en Argentina tiraban boleadoras, podemos tirar todas las boleadoras que queramos. Podemos mojarle la oreja y desafiarlo. Pero Cristian lo dijo clarito hoy. A Cristo no lo podían tocar porque no había nada de Satanás en él. No había pecado. Mientras haya pecado, estaremos en debilidad. Estaremos en una situación donde no podremos resistir al diablo. Oh, que el Señor nos dé luz y nos permita avanzar y crecer en santidad. El diablo hoy está usando muchos medios para quitarnos la conciencia de pecado y corrompernos, tanto al mundo como a la iglesia. ¿Sabe lo que está usando? El sistema ideológico del humanismo, a través de las ciencias humanas como la antropología, la psicología, la sociología, la filosofía. Y ninguno que sea en esta disciplina se sienta mal. Yo no estoy atacando la disciplina, estoy atacando el uso que el diablo está haciendo de ella. El diablo está usando a los pensadores de este siglo, está usando a los científicos en esta disciplina para quitar la conciencia de pecado. Por ejemplo, en Argentina hay un autor que se llama Mandolini Guardo. Él tiene un librito que se llama Introducción a la Psicología. Se usa en las escuelas secundarias en la Argentina. ¿Saben lo que dice este buen señor? Y eso es lo que aprenden nuestros propios hijos en la escuela. Dice así, miren, yo me lo sé casi de memoria. Porque quiero como cuando uno pelea con los testigos de Jehová, pelea en el buen sentido. Hay que estar afilado, ¿no es cierto? No se puede ir ahí. Si queremos enfrentar esta estrategia, tenemos que saber lo que está ocurriendo. Yo creo que ha llegado la hora en que en la iglesia haya grupos de reflexión carismáticos, espirituales, proféticos, que comiencen a analizar estos problemas y tengan una respuesta. Este Mandolini Guardo, este buen señor, dice en las primitivas psicologías teológicas. Ya enchufa la palabra, pero enchufa es un término muy brutal en Argentina, acá no sé, pero ya la entrada nos corta la cabeza, primitiva. Se hablaba, dice, de una supuesta, otra estocada, voz de Dios en el corazón del hombre, llamada conciencia, pero dice la psicología moderna ha dejado de lado esta hipótesis y dice que no existe tal conciencia en el hombre. Mira qué bien, el diablo ya consiguió mucho con eso. Borró de un plumazo la conciencia y con eso nos está diciendo no hay nada malo, todo es bueno, todo es relativo, podemos hacer lo que queremos. Oh, descubramos al diablo, descubramos su estrategia porque eso es lo que le hace retroceder. ¿Y qué objetivo tiene esto? Destruir la moral cristiana, destruir la familia cristiana y promover el pecado. Por ejemplo, el mundo de hoy le llama al pecado ¿cómo? ¿Cómo le llama al pecado? A ver si están arribados ustedes.
El mundo de hoy le llama al pecado enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad, pobrecito. Y yo con eso no estoy diciendo que no tengo amor por el alcohólico. Tengo amor, por eso le digo que es pecado. Si no lo amara, le diría que es una enfermedad, que no tiene culpa ninguna, porque así jamás se librará de su problema. Pero si le amo, le tengo que decir la verdad: eres un pecador perdido. La homosexualidad es una enfermedad. No, yo no digo eso. Lo dice el mundo. Pero tenemos que estar conscientes, esto es lo que está pasando. Después nos sorprendemos cuando la gente peca con alegría y decimos, ¿cómo puede ser que pequen con tanta alegría? Es porque el diablo les robó la conciencia. El diablo está utilizando el marco político de las democracias liberales. ¿Qué quiero decir con esto? No lo interpreten mal, no estoy en contra de la democracia. Estoy queriendo decir que vivimos en una sociedad permisiva, que promueve, permite, facilita el pecado. Y eso nos rodea por todos lados y está llevando a la destrucción a millones de jóvenes, dándoles pautas sexuales, pautas sobre la autoridad y sobre la familia que son diabólicas y contrarias a la palabra de Dios. Y los cadáveres los recogemos nosotros. Porque la iglesia es el basurero de la sociedad. Perdónenme esta expresión. ¿Basurero en qué sentido? Recoge los desperdicios, recoge los muertos. Porque en una propaganda donde te dicen que si tomas la cerveza, ¿cuál es la cerveza de acá? ¿Cómo? Pilsen. Si tomas esa cerveza, vas a tener un castillo grande, ¿no? Parece así un castillo con un Mercedes-Benz. Y una chica con un vestido muy lindo que baila como una odalisca por ahí. Eso es mentira, no te muestran el sidario. No te muestran la cirrosis en el hígado. No te muestran la destrucción física, moral, psicológica de esa persona viciosa. Y esos son los medios de comunicación. Es una risa hablar contra la droga cuando te promocionan otra droga. Cualquiera entiende que es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre tabaco, entre alcohol y cocaína? Que una sea un poquito más fuerte que la otra, no interesa. La promoción es la misma. El diablo está manejando los medios de comunicación con los formadores de opinión, promoviendo la pornografía. Yo no sé cómo será acá, pero en Argentina con la televisión empezamos moviendo un canal, después otro canal, después otro canal, ahora ya no hay canales. Si hubiera 40 numeritos no encontraríamos un canal para mirar. Ha llegado la hora quizás de apagar el televisor, de patearlo afuera y echarlo de casa, porque es el demonio que está dentro. Aplaudan, sí, ¿por qué no? ¿Saben quiénes son modelos de esta sociedad? Antes en Argentina el modelo de la mujer era la madre. Y en cualquier plaza, en cualquier sitio se hacía un busto de la madre con su niño. Y la imagen que teníamos de la mujer era la imagen santa de la madre. Ahora la imagen en Argentina son las prostitutas. Se le da el premio, ya se llama Martín Fierro. El Martín Fierro se le dio a una prostituta. Ahora al hablar así, yo no estoy denigrando a una prostituta. Yo la amo como ser humano. Estoy hablando de una sociedad corrupta. Y en ninguna manera tomen expresiones así como ataque o peyorativas o que quieren denigrar, no, quieren salvar. En Argentina le hemos entregado nuestros niños, al igual que Brasil, a otra prostituta, Yuya. Y todos los niños en Argentina quieren que Yuya, que manchó sus labios con el pecado, acostándose con muchos hombres, prostituyendo su cuerpo, les deje la marquita. Ella pone su boca toda pintada y le pone la marquita a los niños
Toda la sociedad argentina está entregando sus niños a esta mujer. ¿A quién se los está entregando, me pregunto yo, más allá de su linda cara y de sus ojos celestes y de su pelo rubio? ¿A quién se los estamos entregando? Y es en este contexto donde la Iglesia tiene que actuar y vivir, aquí en Perú, en Argentina y en Chile. Ahora mira, yo aprendí algo con esto. Estos demonios de macumbería, dijiste vos, yo le llamo macumba. Los demonios de quimbanda, de umbanda que nosotros importamos de Brasil porque ahora tenemos el mercado común. El diablo tiene un mercado común. Y nosotros nos entusiasmamos porque cuando oramos, alguien se descompone y echa espuma por la boca. Y allí andan los hermanitos diciendo, ¡qué poder! Sale espuma por la boca, ¡qué grande! Estamos echando los demonios. Miren, los demonios de espiritismo, de macumba, de vudú, de quimbanda, son los desocupados del infierno. ¿En serio? La basura donde el diablo no tiene dónde poner, dice, bueno, vayan por ahí, vayan a Brasil, vayan a Argentina, endemonien a alguna persona y cuando le oren saquen espuma por la boca. Pero esos no son nuestros más peligrosos enemigos. Y aquí yo quisiera abrirte los ojos. Los peores son los demonios de sabiduría. Los demonios que operan en el campo del pensamiento, los demonios que inspiraron a Freud, a Marx, los que están detrás de todas las filosofías humanistas, detrás de la socialdemocracia europea, detrás de la sociedad consumista norteamericana, que es una sociedad hedonista, y yo no estoy atacando las naciones, estoy diciendo que son diablos, demonios, que están operando en esas áreas, y esto no echan espuma por la boca, como dijo Cristian esta mañana o esta tarde, ya no me acuerdo, parece que vivimos acá ya. Pero no van a echar espuma por la boca, pero están moldeando tu propia conducta, sin darnos cuenta, están diciéndonos a nosotros lo que tenemos que hacer, porque los demonios de sabiduría son los que establecen los patrones de conducta de una sociedad. Son los que inspiran a los paneles de opinión. En Argentina hacen programas de opinión, no sé aquí, y llaman una psicóloga, una sexóloga, generalmente son mujeres, no sé por qué. Alguna bruja también, y alguna prostituta, y hablan sobre la familia. Y es todo en contra, que la familia mata el amor, que la rutina, que patatín, que patatán, que es mejor amar con un amor sin papeles. ¿No escuchan estas cosas ustedes en el mundo? Por ejemplo, una cantante argentina, María Marta Serralima, que canta bolero, cantaba una canción que decía yo te amo con un amor sin papeles. Y lo presentaba como un amor glorioso. Ahora yo escuchaba y digo, pero estamos todos locos. ¿Qué significa un amor sin papeles? ¿Sabe lo que significa un amor sin papeles? Un amor sin compromiso, un amor que tiene la puerta abierta para irme cuando la cara que tenés no me gusta más, o cuando estoy cansado de tu vida, o cuando hay otra persona que me atrae más. No tengo ningún compromiso. Así vive el mundo de hoy. Por todos lados les llega este mensaje y nos llega también a nosotros. Y es donde nosotros tenemos que reprender más. Yo les digo, hermanos, centrémonos en los demonios de sabiduría. Centrémonos en los demonios que están en los medios de comunicación, en la política, en la ciencia, en la educación, porque es ahí donde se está gestando todo lo que el anticristo va a hacer en la tierra. Allí se está gestando. Y te digo más, no basta con reprender, hay que meterse adentro. Por eso Dios nos ha hablado fuerte de fundar escuelas, de ir a los medios de comunicación, de meternos en la política. No es solo gritando desde afuera, hay que estar adentro, pelear desde adentro, hacer oír la voz de Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Se me calentó el pico.
Con el ají que me dieron todavía me dura, me parece. Termino con un pensamiento. La iglesia debe ser una comunidad profética. ¿Qué significa esto? Que la iglesia es señal, testigo, espejo, conciencia del mundo. ¿Sabes cuál sería la mayor desgracia? Que en este ambiente de pecado, que en este avance del pecado, ni siquiera la iglesia en el mundo haga oír su voz, denunciando el pecado y llamando a los hombres al arrepentimiento. Ese día sería el fin de la historia. Ese día sería la derrota de Cristo. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia tiene que pararse sobre sus dos pies y hacer oír a voz en cuello, sin temor, la palabra profética que revele al hombre su estado pecaminoso y lo llame al arrepentimiento. Una iglesia santa, una iglesia que exprese en el mundo una contracultura. ¿Qué quiero decir? Que viva la cultura del reino, los valores del reino. Parece hoy día que tuviéramos miedo de ser diferentes. Casi yo podría decir que esto es un sueño, que la iglesia hoy todavía no está cumpliendo su rol profético, está como mimetizada en el mundo. ¿Saben lo que quiere decir mimetismo? Quiere decir la facultad que tiene el camaleón, por ejemplo. No sé si acá hay camaleón. El camaleón es un bichito que, como dice una canción, cambia de colores según la ocasión. Y a mí lo que me apena es que el mundo mira dónde está la iglesia. ¿Dónde está? Y la iglesia se parece al mundo, no la distingue. Por eso ha llegado la hora de ser diferentes. Ha llegado la hora de seguir el proceso de renovación y de restauración y no quedarnos con la danza, con el canto, con la alabanza, con el discipulado o con tantas otras verdades, sino que debemos avanzar en la transformación de nuestros valores. Llegar a vivir el sermón del monte. ¡Aleluya! Una iglesia que viva un cristianismo radical, totalmente condicionado a la palabra de Dios. Yo creo que hoy Dios nos llama a reconocer el pecado en la iglesia. Si la iglesia no comienza reconociendo su pecado, no tiene autoridad moral para denunciar el pecado en el mundo. Y cuando yo pensaba en esto, el Señor me dio una ilustración, predicando este mismo mensaje. Y Él me dijo, algunos de mis hijos son como alguien que encontró un cachorrito de león en la calle. Y lo vio tan parecido a un gatito, vieron qué dulce que son los cachorritos. Lo vio parecido al gatito hermoso que no parecía bravo ni posible de hacer daño, era tan lindo el cachorrito que se lo llevó a la casa. Y allí comenzó a convivir con este cachorrito, a verlo todos los días, a darle la mamadera. Y el cachorrito iba creciendo, pero él no se daba cuenta. Vieron, cuando uno cría a sus hijos, está todo el día con ellos, no los ve crecer. Pero si uno se va por 2, 3 meses, cuando vuelve, lo ve más alto, más gordito, el pie más largo. Pero cuando uno se acostumbra a vivir con alguien que va creciendo 1 milímetro o 2 por día, no se da cuenta. Pero un buen día, estando en su casa, escuchó un rugido, miró para atrás y de pronto se encontró con una fiera, con un león salvaje que terminó mutilándolo o destruyéndolo. Algunos, con respecto al pecado, han convivido con un cachorro de león durante muchos años, hasta que un día el cachorro creció y se los deglutió, se los comió.
El pecado no viene por generación espontánea. El pecado se incuba. El pecado se concibe, se va gestando en la vida. Y la iglesia de hoy no habla del pecado. ¡Oh Dios, perdónanos! ¡Perdónanos! Por las radios, por todos lados se escucha: vengan que Dios los sana, venga que Dios los libra, venga que Dios le da la plata, venga que Dios le da la casa, venga que tendrá salud, dinero y amor. Y yo no digo que Dios no quiera bendecir. Oh, Dios es el amoroso, consolador. Es verdad que Él redime nuestra vida. Pero no podemos decirle a las personas que están bien. No podemos decirle al mundo que siga pecando, total a Dios ya no le importa. Si la iglesia no denuncia el pecado, está renunciando a su ministerio profético sobre la tierra y Dios nos pedirá cuenta. Predicando esta misma palabra en muchos lugares, siempre se destaparon ollas. ¿Saben qué quiere decir? Había una olla podrida en algún lugar y frente a la denuncia del pecado, la tapa saltó y mostró lo que había adentro. ¿Sabes lo que hay en la iglesia? Maquillaje. Mucho maquillaje. Para que no se vean las arrugas. Para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando dentro nuestro. Hay perfume. Perfume para tapar la hediondez. Muchas veces lo que hacemos es como las que limpian mal en las casas, ¿vieron? Cuando nadie ve, levantan la alfombra y ponen la basura debajo de la alfombra. Hay algunos que tienen tanta basura debajo de la alfombra que ya hay una montaña, que ya ni siquiera se puede ocultar debajo de la alfombra. Hay muchas máscaras entre los cristianos. Hay mucho disfraz, pero alguno tiene olor a naftalina, viejo ya el disfraz, ¿vieron? Y yo creo que lo que Dios quiere hacer en este tiempo es quitarnos la careta. ¿Cuántas veces hemos venido a tener comunión con los hermanos con apariencia y olor de santidad? Pero quizás tuvimos que echarnos 1 litro de perfume. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay cosas ocultas en nuestra vida que no hemos sacado a luz. Y no quisiera decir cuántos han tomado la cena del Señor indignamente. Y luego ocurren algunas cosas que no entendemos. Aquel se enfermó, vino esto, pasó otra cosa. ¿Por qué será? Puede ser por muchas razones. Pero seguramente que Dios no tolera la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por favor, comencemos en casa. Seamos transparentes. El diablo nos dice: no, si confiesas tu pecado, si confiesas tu debilidad, los hermanos no te van a apreciar. Toda la estima, el puesto que tenías en la iglesia, no, te van a dejar de lado. Por lo tanto, ponete la careta. Ponete la careta de Francisco de Asís y vení como un santo a la iglesia. No digas la verdad, no digas la verdad. Diablo mentiroso, nunca ha sido así. Cuando hemos reconocido el pecado, Dios nos ha perdonado y nos hemos encontrado que los hermanos también nos han perdonado. Diablo inmundo, diablo inmundo. ¿Cuántas caretas tenemos? Una vez en un velatorio que había fallecido una hermana, había un grupo de hermanos allí y se habían puesto careta de superfe. Y ellos decían: no, los cristianos tenemos gozo. No tenemos que llorar delante del cadáver de nuestra hermana.
tenemos que cantar con alegría. Ahora eso es una careta, hermano. A mí se me partía el corazón. ¿Cómo no voy a llorar si Cristo lloró? ¿Por qué tenemos esas mentiras de ser inhumanos? De tener que vivir a una altura. Entonces, en algunas cosas colamos el mosquito y en otras nos tragamos el camello. Así que acá no se puede llorar porque tenemos que tener gozo y nos convertimos en un ser de madera, de piedra que no puede sentir. Es inhumano eso. Oh, yo encuentro que Cristo era perfectamente hombre y que frente al realidad del dolor y de la muerte lloró. ¿Por qué no llorar? Nosotros no podemos estar deprimidos. Ustedes se imaginan si yo como pastor me paro delante de la congregación y le digo, hermano, estoy quebrantado, estoy deprimido, no doy más, quiero largar todo, oren por mí. El diablo dice, no, ¿cómo vas a decir eso? Se van todos, te quedás sin sostén, dice. Dice muchas de esas cosas también,